caso vamos a hablar sobre el sumidero de sílice en el océano. La remoción permanente de sílice desde la columna de agua ocurre principalmente por vía de enterramiento de la sílice biogénica en los sedimentos. La otra vía, que sería la precipitación abiótica, la que puede ocurrir tanto en las plumas de fuentes hidrotermales como también por la formación antigénica de minerales como el aluminosilicato, el sedimento, son dos procesos que en magnitud son relativamente bajos si lo comparamos con el enterramiento de sílice biogénica. Las esponjas también son un sumidero de sílice desde el océano. El primero de los sumideros que vamos a ver es lo que se conoce como el intemperismo reverso. Este mecanismo es el que ocurre cuando los minerales de sílice o la sílice disuelta o biogénica que ingresa desde los ríos vuelve a los sedimentos como una fracción particulada. Dentro de la sílice particulada que ingresa por los ríos, existe una fracción de ellas que es fácilmente soluble, la cual está compuesta por esponjas, diatomeas y sílica amorfa. Aquello que se disuelve es la que realmente es un aporte hacia el océano. Sin embargo, si la sílice amorfa es transformada en minerales de arcilla en los sedimentos de la plataforma, esta sílica disuelta va a ser removida desde el agua hacia los sedimentos, en lo que se conoce como intemperismo reverso. En los estuarios, entonces, y las plumas de los ríos, este intemperismo reverso ocurre por dos procesos. El primero de ellos es la sílica que es incorporada en los volúmenes de fitoplancton que pueden llegar fácilmente a los sedimentos al ser zonas someras. Y el segundo de ellos es a través de la formación de minerales autigénicos, en donde la sílice disuelta reacciona y precipita hacia los sedimentos. Estas reacciones que forman minerales de silicato en general son cerca del 20% del aporte de sílice desde los ríos. En los casos de Mississippi, por ejemplo, este almacenamiento de sílice puede llegar hasta el 40% del aporte de sílice desde los ríos. Una vez en los sedimentos, esta sílice biogénica que ha sido depositada en la interfase agua-sedimento continúa disolviéndose hasta que se alcanza una concentración de saturación de la sílice disuelta en esta agua intersticial. Las mayores tasas de enterramiento de sílice biogénica ocurren en los márgenes continentales del Pacífico Norte, el Pacífico Ecuatorial y el Océano Austral. Al igual que para la zona costera, la formación de sílica biogénica en el océano abierto también constituye una pérdida de sílice hacia el océano, en el sentido de que la sílice biogénica es producida por organismos silíceos en la capa fótica, o en la superficie del océano. Esta sílica biogénica se hunde mientras se va disolviendo hacia el fondo. El ópalo biogénico o sílice biogénica que se acumula en la interfase del agua-sedimento también continúa disolviéndose. En la capa superficial, una parte de la producción de sílice biogénica se disuelve. Una parte que es relativamente alta, más del 50% de la sílice biogénica se disuelve en la capa superficial. El material que escapa de esta disolución se hunde y es exportado hacia el océano profundo una parte y lo restante hacia los sedimentos. Cerca del 25% de la fracción que se hunde es remineralizada en la capa profunda, mientras que el resto, cerca del 80%, llega hacia el fondo. De lo que llega al fondo, solo una fracción de ella se acumula efectivamente en los sedimentos.
El enterramiento de sílice biogénica ocurre bajo los primeros 10 a 20 centímetros de la columna de sedimento. El resto que se disuelve puede estar formando la fracción disuelta del agua intersticial, como también difundir hacia las capas profundas. Ahora, la tasa de acumulación neta de sílica biogénica difiere dependiendo del lugar en el océano en el que nos encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos tres sistemas completamente distintos. Uno en las zonas costeras o de márgenes continentales, en donde se produce la mayor tasa de acumulación de sílice biogénica. Otro es el océano profundo, en donde se produce la menor tasa de acumulación de sílice biogénica en los sedimentos. Y finalmente el océano austral, que es algo más de 2 teramoles de sílice al año, el cual es un sistema intermedio de acumulación de sílica biogénica. Se estima que en total la tasa de acumulación de sílice en los sedimentos es 6,3 teramoles de sílice al año. Por otra parte, ¿de qué depende esta tasa de acumulación de sílice biogénica en los sedimentos? Depende en primer lugar de la preservación de la sílice biogénica. A diferencia del carbonato de calcio, el océano o el agua de mar contenida en el océano se encuentra toda ella subsaturada respecto a la sílice biogénica. Esta subsaturación además aumenta con la profundidad. Por lo tanto, todas las partes duras silíceas están sujetas a disolución. Sin embargo, recordemos que cerca del 25% de las sílice biogénica que se genera en superficie sobrevive al hundimiento o al viaje hacia el fondo del mar y se deposita en el piso marino. Las tasas de disolución de estas sílices, es decir, la cinética de disolución, es bastante lenta, incluso cuando las condiciones termodinámicas son favorables para su disolución. Esto juega a favor de la preservación de la sílice biogénica. Recordemos que la disolución de la sílice biogénica ocurre a mayores profundidades que lo que es la remineralización del nitrógeno y del fósforo. Por lo tanto, cuando vemos la distribución vertical de sílice, vemos que esta difiere en su zona máxima de máxima concentración respecto a la distribución de nitrógeno y fósforo. Por otra parte, tenemos que existen la acumulación de conchas silíceas en los sedimentos va a depender de qué tan susceptible sea una estructura silícea a la disolución respecto de otra. Y esto va a depender directamente de la cantidad y calidad de estructura silícea que forma el organismo. Y finalmente, el grado al cual está subsaturado la masa de agua. No es lo mismo tener, la disolución será mayor en aguas en donde los grados de saturación de sílice biogénica sean mayores. Finalmente, la formación de oocitos o sedimentos ricos en sílice no está controlada por los procesos de equilibrio, sino que más bien por el grado de preservación que tiene el sílice biogénica. Vemos cómo se distribuyen las estructuras o los sedimentos ricos en sílice a lo largo de las diferentes cuencas oceánicas. Los colores más negros indican altos contenidos de sílice en porcentaje, llegando hasta más del 70% en algunas ocasiones, como por ejemplo lo que se conoce como el cinturón de ópalo que está en el océano austral. ¿Qué factores controlan esta distribución geográfica? Bueno, en primer lugar, algo que ya vimos que es la tasa de sedimentación de la sílice biogénica. Esta tasa de sedimentación va a ser proporcional a la tasa de producción de la capa superficial de sílice biogénica, cuánto se hunde, con qué rapidez, a qué tasa se hunde en esta sílice biogénica, cuánto se disuelve, y eso va a estar directamente relacionado al tipo de estructura silícea de cada organismo. Por otra parte, el grado de preservación, una vez que ya se han
ya han alcanzado los sedimentos, lo cual va a depender directamente de qué tan insaturado esté la columna de agua respecto de la sílice, las aguas de fondo y también el agua intersticial y la susceptibilidad nuevamente de las estructuras a la disolución. Y finalmente, la tasa de acumulación de otras partículas que generen mayor dilución de las estructuras silíceas. Es decir, por ejemplo, en zonas de surgencia donde hay una alta tasa de acumulación de partículas debido a la alta profundidad que existe en ella, lo más probable es que este porcentaje de sílice que pudiera contener el sedimento se vea diluida debido a que existe el ingreso de otro tipo de partículas. Finalmente, cuando vemos en esta distribución de porcentaje de sílice en los sedimentos marinos, vemos que en el océano Pacífico existe una mayor concentración de sílice, un mayor porcentaje de sílice en sus sedimentos que en el océano Atlántico. Y esto se debe principalmente a dos razones. La primera de ellas es que si recordamos la distribución de calcita del océano, en el océano Pacífico es mucho menor y por lo tanto el aporte de carbonato de calcio a los sedimentos es menor y por lo tanto la contribución relativa de las partes duras silíceas es mayor que en el océano Atlántico, en donde sí tenemos un mayor contenido de carbonato de calcio. Y además las aguas de fondo del océano Pacífico tienen mayores concentraciones de sílice y por lo tanto el grado de subsaturación al que se ven enfrentadas las estructuras silíceas es menor en el océano Pacífico que en el océano Atlántico. Finalmente, respecto a los sumideros de sílice desde el océano, tenemos las esponjas, las cuales son organismos que tienen un alto requerimiento de sílice, pero que sin embargo, hasta hace una década atrás no eran considerados como un sumidero de sílice del océano. De hecho, la primera estimación del consumo de sílice por parte de estos organismos se realizó el año 2011 por Maldonado y colaboradores. Estos organismos forman arrecifes de esponjas tanto en ambientes ricos como en ambientes pobres de sílice disuelta y ocurren principalmente en las plataformas continentales.